We're going to be talking this morning, again, the beginning of several things that we will study that are special about Christianity. Esta mañana vamos a hablar de algunas cosas especiales sobre lo que habla ser un cristiano. And the first one will be water baptism. Y la primera cosa que vamos a hablar es el bautismo en agua. But even more specific than that, Pero aún más específico que eso, why did Jesus get baptized? ¿por qué Jesús se bautizó? So we're talking about the wonder of his baptism. Vamos a hablar sobre la maravilla de su bautismo. If I ask you, what does baptism mean, water baptism? Si yo te pregunto qué es lo que significa el bautismo en agua, You might give me many different answers. tal vez tú me vas a dar muchas diferentes respuestas. Salvation, Salvación, forgiveness, perdón, a gift of the Spirit, un regalo del Espíritu Santo, clothing ourselves in Christ, vestirnos a nosotros mismos en Cristo, his death, burial, and resurrection, su muerte, su entierro y su resurrección, and ours. y nuestro entierro y nuestra muerte y nuestra resurrección. And all of those things would be true. Y todas estas cosas van a ser verdad. Those are the great things that God does for us when we become Christians. Esas son algunas de las grandes cosas que Dios hace por nosotros cuando nos convertimos al cristianismo. And we get baptized for those reasons. Y nosotros nos bautizamos por esas razones. And we're so thankful for his gift of love to us. Y por eso estamos agradecidos por su regalo de amor hacia nosotros. He shows us his faith. Nos muestra nuestra fe. He gives us a chance of repentance in our lives. Nos da la oportunidad de arrepentirnos en nuestras vidas. We can confess our lives to him. Podemos confesar nuestras vidas hacia Él. And we are so thankful that God has given us this way to show the world we are his children. Y estamos agradecidos de que Dios nos dio esta manera para poder demostrarle al mundo que somos sus hijos. But this morning we're going to be studying mostly in Matthew chapter 3. Esta mañana vamos a estar enfocándonos en Mateo capítulo 3. And here we have the story of Jesus getting baptized himself by John the Baptist. Y aquí tenemos la historia de Jesús mismo siendo bautizado por José. Por Now, Juan. John has been going around baptizing people in the Jordan River, Juan había estado por mucho tiempo bautizando gente en el Jordán, but he's baptizing them for the forgiveness of their sins. pero él bautizaba por el perdón de sus pecados. And that was his mission for God. Y esa era su misión de Dios. So if we look in Isaiah 40 verse 3, we see a prophecy about this. Si miramos en Isaías 4:3, miramos una profecía sobre esto. This is a prophecy of John the Baptist. Es una profecía de Juan el Bautista. It says, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Now, we see that and we say, well, praise God, what a clear prophecy we have from Isaiah that there's going to be someone before Jesus. Ahora vemos esto y le damos gloria a Dios porque decimos qué gran y clara profecía nos dio Isaías por lo que vamos a ver con Jesús. When people wonder about, is the Bible true? Cuando las personas se preguntan sobre si la Biblia es verdad, Here we see something from hundreds of years before, aquí vemos algo de cientos de años antes, saying there would be someone coming before Jesus, the Messiah. que decía que iba a haber alguien que venía antes que Jesús, antes que el Mesías, And he would do a work of preparation. y haría un trabajo de preparación. So John was sent to prepare the way for Jesus. Entonces Juan fue enviado para preparar el camino para Jesús. He was preparing their hearts Él estaba preparando los corazones, that they would realize they are sinners. para que ellos se dieran cuenta de que ellos eran pecadores. And how did he do that? ¿Y cómo él hizo eso? Well, he was a prophet of the Word of God. Bueno, él era un profeta de la palabra de Dios. He said things quite clearly. Él decía las cosas de una forma muy clara. Things like, you are all sinners. Cosas como, todos ustedes son pecadores. That's pretty clear. Eso es claramente claro. And he says to people, you've all fallen short of the glory of God. Y él le decía a la gente que todos habían caído de la gloria de Dios. As we look in Matthew chapter 3, verses 5 to 10, Como vemos en el capítulo de Mateo 3, de 5 al 10. it says, people went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Now, what a marvelous thing to see how clearly it explains to us that the people were coming. Ahora, qué maravillosa cosa que claramente nos explica a nosotros que las personas venían. Everyone's finding out they're sinners. Cada quien estaba encontrando sus pecados. And they're understanding that they need to get forgiven. Y ellos estaban entendiendo que necesitaban el perdón. Now we go on a little bit farther in the Word and we see this.
Y si vamos un poco más lejos en la palabra, podemos ver esto. He sees the Pharisees and the Sadducees coming. Él vio a los fariseos y a los saduceos viniendo. And he's baptizing them, and he says this. Y él los bautizó y les dijo esto. He says, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' I told you that out of these stones God can raise up children for Abraham." And then he continues and says this. Y él continúa y luego dice esto. "The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire." John speaks pretty clearly. Juan habla claramente. He says there's a period of judgment coming. Dice que un tiempo de juicio viene, The wrath of God is coming. que la ira de Dios viene, The axe is sharp. que el hacha está afilada And God's going to cut down some trees. y que Dios va a cortar algunos árboles. John's preparing the way for Jesus. Juan está preparando el camino para Jesús. And so he's trying to get the people ready. Entonces él está tratando de preparar a la gente. The people need to know that they are sinners. La gente tiene que saber que ellos son pecadores. And they also need to know they need Jesus. Y también tienen que darse cuenta de que necesitan a Jesús. They need what he has to offer the people. Ellos necesitan lo que Jesús les tiene que ofrecer. They needed to know that Jesus was going to be their substitute. Ellos tenían que darse cuenta que Jesús sería su sustituto. They needed Jesus to die for them. Ellos necesitaban que Jesús muriera por ellos. So John preached a bold, strong message. Entonces Juan predica un fuerte mensaje. He told the people this. Él les decía a la gente esto. There's a place called hell. Hay un lugar llamado infierno. A lot of people don't want to say that anymore. Mucha gente no quiere decir eso nunca ahora mismo. A lot of churches are trying to cool hell down. Muchas gentes tratan de calmar eso y no decirlo tanto. But the Bible said, and Jesus said, there's a place called hell. Pero la Biblia dice y Jesús dice que hay un lugar llamado infierno. And John says, you don't want to go there. Y Juan dice, tú no quieres ir ahí. And that's, though, where you're going to end up. Pero ahí es donde vas a acabar. If you don't realize you're a sinner Si no te das cuenta de que eres un pecador and that you need to change. y que tú necesitas cambiar. And so the people came to John by the hundreds. Entonces la gente venía a Juan por cientos. They could understand that they were sinners. Ellos podían entender que eran pecadores. They understood they did need Jesus. Ellos entendían que necesitaban a Jesús. The tax collectors came. Los recaudadores de impuestos venían. The soldiers came. Los soldados venían. The Sadducees and the Pharisees came Los fariseos y los sauditas venían to be baptized by John. para ser bautizados por Juan. Then one day here comes Jesus, Entonces un día aquí viene Jesús, the one that John's preparing the way for. el cual Juan había estado preparando el camino. And even though this is a prophecy, I'm sure John knows, Incluso aunque esto era una profecía que Juan sabía, he's still shocked. él sigue en shock. He's still trying to understand, what am I supposed to do? Él sigue tratando de entender qué es lo que se supone que yo haga. This is what he says to Jesus. Eso es lo que le dice a Jesús. He says, I need to be baptized by you, Yo necesito ser bautizado por ti and you come to me? y tú vienes a mí. I can understand how he felt. Yo puedo entender cómo se sentía. It would be very hard for us to want to baptize a perfect person. Sería muy difícil para nosotros tratar de bautizar a una persona perfecta. This wasn't who John thought he was going to be baptizing. Él no pensó que sería quien Juan bautizaría. And so he's saying, I'm going to baptize you. Entonces él dijo, yo te voy a bautizar a ti, You should be baptizing me. tú deberías bautizarme a mí. But Jesus says this, Pero Jesús le contestó esto. let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Jesus tells John, this is your mission. Jesús le dice a Juan, esta es tu misión. You need to fulfill your mission. Tienes que completar tu misión. You see, there's something important about John baptizing Jesus. Si pueden ver, hay algo importante sobre Juan bautizando a Jesús. He's preparing the way for Jesus. Él está preparando el camino para Jesús, But he's doing it for the forgiveness of sins. pero él lo está haciendo por el perdón de pecados. So, a sinless man comes before him. Entonces un hombre sin pecados viene hacia él. And he's supposed to
baptize a sinless man for his sins? Entonces él se supone que tiene que bautizar a un hombre sin pecado por sus pecados. How can Jesus repent of sins he never had done? ¿Cómo se podría Jesús arrepentir del pecado si él nunca había pecado? So this is our question. Why would Jesus need to be baptized by John? Entonces esta es nuestra pregunta, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado por Juan? Well, we can start out here. First of all, there were different kinds of baptisms. Bueno, podemos empezar aquí. Primeramente, había diferentes tipos de bautismo. In Mark chapter 1, it says the beginning of the gospel of Jesus Christ. En Marcos capítulo 1 dice el comienzo del ministerio de Jesús. And it says he is the Son of God. Y aquí dice, Él es el Hijo de Dios. And Mark begins to explain. Y Marcos empieza a explicar. And in Luke, he tells us about Jesus' baptism also. Y en Lucas también nos habla del bautismo de Jesús. And he says Jesus was about 33 years old Y nos dice que Jesús era aproximadamente 33 años when he began his ministry. cuando comenzó su ministerio. So Jesus' ministry begins at the same time he becomes baptized. El ministerio de Jesús empieza cuando Él se bautizó. Now, at this time in Jewish history, there were 3 reasons anybody got baptized. En ese tiempo, cuando se bautizó Jesús, había 3 motivos por los cuales los judíos se bautizaban. The first was for the baptism of repentance. El primero era el bautismo por arrepentimiento. That's John's baptism. Ese era el bautismo de Juan. That's the kind where Jesus comes, but he has nothing to repent about. Es el tipo por el que Jesús vino a Juan, pero no tenía nada por qué arrepentirse. The second one was there was a baptism of conversion. El segundo era el bautismo para la conversión. It was possible in those days Era posible en esos días for a Gentile to become a Jew. para un gentil convertirse en judío. We talked about Caleb in that situation. Hablamos sobre Caleb en esa situación. A person who lived among the Jews might want to convert, Una persona que vive con los judíos tal vez se quiera convertir. or one of the people captured by the Jews and not killed might want to convert. O una persona capturada por los judíos y que no ha sido matada tal vez quiera convertirse. So if you wanted to become a Jew, Entonces, si tú quieres convertirte en un judío, there was a baptism for conversion. había un bautismo para conversión. But Jesus didn't need that baptism either. Pero Jesús tampoco necesitaba ese bautismo. He was a Jew. Él era un judío. So what is the third kind of baptism? Entonces, ¿cuál es el tercer tipo de bautismo? There was the baptism of the priesthood. Era bautismo para el sacerdocio. The only other people in the Jewish tradition La única otra gente en la tradición judía who experienced a kind of baptism que experimentaba ese tipo de bautismo were the people who were the priests. eran las personas que eran los sacerdotes. The law dictated this. Las leyes dictaban esto. The high priest was to be washed with water. El sumo sacerdote tenía que ser lavado en agua. And the temple had pools in the temple. Y el templo tenía albercas adentro del templo. And they were for this reason. Y estaban hechas para esta razón. In Leviticus chapter 8, En Levíticos capítulo 8, in verse 6 and 12, del versículo 6 al 12, it tells us this. nos dice esto. Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water and poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Here we see that to become the high priest, they were baptized in water. Aquí vemos que para ser el sumo sacerdote tenían que ser bautizados en agua. And they were also anointed with oil, Y ellos también eran ungidos en aceite, which represents the Holy Spirit. que representa el Santo Espíritu, el Espíritu Santo. And then they began their holy priesthood. Y ahí es cuando comenzaban su sacerdocio. Then they were able to make the sacrifices for the people. Entonces ellos podían hacer los sacrificios por la gente. Then they were able to do all the things, the holy things, as God's representatives. Después de hacer esto, ellos podían hacer y controlar las cosas que ellos podían representar, las santas cosas. And so this was how God put his mark on these high priests. Entonces así es como Dios ponía la marca sobre estos sacerdotes, His stamp of approval. su estampa de aprobación. These are now my priests. Ahora ellos son mis sacerdotes. The Bible tells us that Jesus' ministry began with the baptism of John. La Biblia nos dice que el ministerio de Jesús comenzó cuando fue bautizado por Juan. So Jesus goes down into the water Entonces Jesús va en el agua and he is baptized in water. y se bautiza en el agua. Now, they said that Aaron had to also be anointed with oil.
Ahora ellos dicen que también Aarón tuvo que ser ungido en aceite. He had to be washed in the water, Él tenía que ser lavado en el agua and then the Holy Spirit had to come upon him y después el Espíritu Santo tenía que venir sobre él to become the high priest. para poder ser el sumo sacerdote. What happened to Jesus when he went into the water? ¿Qué pasó con Jesús cuando él fue en el agua? The Holy Spirit came down El Espíritu Santo vino in the form of a dove. en la forma de una paloma. You remember that. Ustedes recuerdan eso. And what did God say himself? ¿Y qué es lo que Dios se dijo a sí mismo? This is my son whom I love, with whom I am well pleased. Este es mi hijo amado con el que tengo complacencia. Now, that's exciting because Jesus follows the pattern of the priest. Ahora, esto es excitante porque Jesús cayó o se convirtió en el camino del sacerdocio. He's baptized in water. Se bautizó en agua. The Spirit of God falls upon him. El Espíritu de Dios bajó sobre él. And from that day of his baptism by John, Y desde ese día, por el bautismo de Juan, until he died on the cross, hasta que murió en esa cruz, Jesus was fulfilling the position of the high priest, Jesús tuvo la posición de un sumo sacerdote, preparing the ultimate sacrifice, preparando el sacrificio, el más grande sacrificio, his own body for us. su propio cuerpo para nosotros. Wow, that's just incredible and exciting. Bueno, esto es increíble y excitante. The third point is, what difference should this make to us? El tercer punto es, ¿qué diferencia tiene que hacer esto para nosotros? Why should we care ¿Por qué a nosotros nos debería importar? whether Jesus went through this ritual or not? ¿Por qué nos debería importar si Jesús fue o hizo este ritual o no? Why should it matter to us? ¿Por qué nos debería importar? Because it matters to God. Porque le importa a Dios. Jesus could have skipped this formality. Jesús pudo haber escapado este paso. He could say, oh, it's just a ritual. Él pudo haber dicho, oh, es solo un ritual. But this was a sacred ceremony. Pero esta era una ceremonia sagrada. Why would God have John come to prepare the way ¿Por qué Dios habría mandado a Juan para preparar el camino if it wasn't really important? si no fuera importante? This is why John was baptizing at the Jordan. Y eso es por qué Juan fue bautizado en el Jordán. Jesus came specifically to John Jesús vino específicamente a Juan to be baptized by him. para ser bautizado por él. And this was so important to God Y esto era tan importante para Dios that he sent the Holy Spirit down. que mandó al Espíritu Santo And a voice thundered, and all the people could hear. y una voz retumbó que toda gente pudo escuchar. And this was a sacred ceremony. Y esta era una ceremonia sagrada. Jesus said, I'm sorry, I'm a little behind. Okay, Jesus said here, let it be so now. Entonces Jesús dijo, déjalo así por ahora. Baptize me now, Bautízame ahora, at once, de una vez, immediately. inmediatamente. Don't wait. No te esperes. This ritual was really important. Este ritual era realmente importante. Jesus says, baptize me today. Jesús dijo, bautízame ahora. Now, the fourth point here is that there are people who regard our being baptized in water as a mere ritual. Ahora, el cuarto punto aquí es, hay gente que piensa que el bautismo en agua es un simple ritual. They don't think it's very important. Ellos no piensan que es importante. But the importance of baptism for the Christian is hard to miss. Pero la importancia del bautismo para un cristiano es difícil de perder. In fact, it's really, really important to understand. De hecho, es muy, muy importante para entender. There's a man from China, a very famous Christian named Watchman Nee. Hay un famoso hombre de China. Su nombre es... What's the name again? Watchman Nee. Watchman Nee. And he and another man of a similar name wrote some very deep things about God. Y otro hombre que tiene un similar nombre hablan de cosas de Dios. And he gives us some insight. Y él nos da una señal. He says, any Jew who embraces the Christian faith Cualquier judío que abraza o acoge el cristianismo in secret en secreto will not be persecuted. no va a ser perseguido. Many Jews have a historical record of believing in Jesus Christ. Muchos judíos tienen un récord historial de creer en Jesús. The hurdle was not in believing in him. La lastimadura o la persecución no estaba en creer en él. It was getting baptized. La persecución era cuando ellos eran bautizados. When they got baptized, their family kicked them out. Cuando ellos se bautizaban, su familia los corrían. I had this experience with a Jewish girl who got saved in a church I went to.
Yo tuve esta experiencia con una chica judía que se bautizó en una iglesia que yo asistía. When she went home and told her parents, Cuando ella fue a casa y le dijo a sus papás que se había bautizado, they said, "You are not our daughter. ellos le dijeron, tú ya no eres nuestra hija, Leave the home. deja la casa, Don't come back." no vuelvas. I was just around 16, 17 years old. Yo era más o menos 16 o 17 años. I had never seen that happen in the United States. Nunca había visto que eso pasara en los Estados Unidos. We have freedom of religion. Tenemos, tenemos libertad de religión, But in her family, pero en su familia, no. no. They threw her out. Ellos la corrieron de la casa. Watchman Nee also explains about India. Este hombre chino también explica sobre la India. Nothing will happen if you become a Christian in India. Nada va a pasar si te conviertes al cristianismo en la India. But if you're baptized, they cast you out. Pero si te bautizas, ellos te corren. It's all right to believe in the Lord, Está bien en creer en el Señor, but not to be baptized. pero para ellos no está bien ser bautizado. Why? ¿Por qué? It's a public testimony. Porque es un testimonio público. Everybody finds out. Porque todos lo saben. Then Watchman Nee talks about the Muslims. Entonces él habla de los musulmanes. He said they are more violent. Ellos son más violentos. He said it's very difficult for a Muslim to believe and live. Él decía, es muy difícil para un musulmán creer y poder seguir con vida. He says as soon as he believes, he will die. Él dice, tan pronto como él empieza a creer en Dios, él muere. Dr. Swema El doctor Suema was one of the first persons fue una de las primeras personas who had success converting the Muslim people. que tuvo éxito al convertir personas musulmanes. But he said this, Pero él dijo esto, my work will never grow. mi trabajo nunca va a crecer, Because once a person believes in the Lord, porque cuando una persona cree en el Señor, he has to leave immediately. en este lugar él tiene que irse. Once he's converted, Una vez que se convierte, he will die in 2 or 3 days after baptism. él morirá de 1 a 3 días después de ser bautizado. That was a small church. Era una iglesia pequeña. So in non-Christian cultures, Entonces, en culturas no cristianas, people understand what happens. la gente reconoce lo que pasa. The Christian culture can be difficult for them. La cultura cristiana puede ser difícil para ellos. The Christian baptism can change their lives. El bautismo cristiano puede cambiar sus vidas. Point 5 says there are other significantly wonderful things that take place at our baptism. El quinto punto nos dice que hay cosas significantes que toman lugar en nuestro bautismo. What are some of those things? ¿Cuáles son algunas cosas de esas? Well, first of all, when Jesus was baptized by John, Bueno, primeramente, cuando Jesús fue bautizado por Juan, that began his ministry as a high priest. eso comenzó su ministerio como sumo sacerdote. In the same way, our baptism En la misma manera, nuestro bautismo begins our ministry as ministers or priests of God. De esa misma manera, cuando nosotros nos bautizamos, comienza nuestro sacerdocio para ser sacerdotes de Dios. Did you know that when you became a Christian, ¿Sabías que cuando te conviertes al cristianismo, you became a priest? te conviertes en un sacerdote? It's true. Es verdad. Maybe your church didn't tell you that, Tal vez tu iglesia no te lo dijo, but the Bible does. pero la Biblia lo dice. Let's look. Vamos a ver. 1 Peter 2:9 says, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light." This is fantastic. Esto es asombroso. You have become a priest. Tú te has convertido en un sacerdote. Once you have given your life to Christ, Una vez que le has dado tu vida a Cristo. once you have called him your Savior, Una vez que lo has llamado tu Salvador. and you start living for him, Y que empiezas a vivir por Él. and you get baptized in the understanding that you need to do this because he said to do it. Y tú te estás bautizando en el entendimiento de que tú sabes que Él dijo que tienes que hacerlo. It wasn't a suggestion by God. No fue una sugestión por Dios. It's something he told us to do. Es algo que Él nos dijo que hiciéramos. And he told us as adults Y Él nos dijo como adultos, because we have to make a decision. porque nosotros tenemos que hacer una decisión. It has to be my decision because I understand what I have done. Tiene que ser mi decisión porque yo tengo que entender lo que yo he hecho. And this is why I do not believe in child baptism. Y es esto por lo que yo no creo en el bautismo de los niños. Young children who cannot understand. Pequeños niños no entienden lo que están haciendo. Their baptism makes their parents happy.
Su bautismo hace que sus papás se sientan felices, but I don't believe it's effective pero no creo que sea efectivo, because the child did not make the decision for Christ. porque el niño no hizo la decisión por Dios. In Revelation, we have another scripture, En Revelaciones tenemos otra, en Apocalipsis tenemos otra escritura again saying that we are his priests. sobre de cómo nosotros somos sus sacerdotes. This is what it says. Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests, to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. You see there, it says again that we have been made priests. Tú lo ves aquí que dice de nuevo que nosotros hemos sido sacerdotes. When we get baptized, Cuando nosotros nos bautizamos, we tell the world we are a Christian. nosotros le decimos al mundo que somos cristianos. We tell the world we made a big decision, Le decimos al mundo que hemos hecho una gran decisión, a wonderful decision. una maravillosa decisión. We have decided to become priests for God. Hemos decidido ser sacerdotes para Dios. Just like Aaron and his sons went into their ministry, Así como Aarón y sus hijos fueron en el ministerio. you are now priests of God yourself. Ahora eres un sacerdote de tú mismo. You're able to handle the holy things of God. Ahora tú puedes manejar las santas cosas de Dios. You can participate in communion. Puedes participar en la comunión. You can baptize people in Christ. Puedes bautizar a gente en Cristo. You can read his holy word yourself. Puedes leer su santa palabra por ti mismo. You don't need a priest to do that for you. No necesitas a otro sacerdote que haga eso por ti. You don't need a priest to explain the Bible to you. Tú no necesitas una persona que explique la Biblia para ti. For hundreds of years, people have believed that Por cientos de años la gente ha pensado en eso, they can't read the Bible themselves, que ellos no pueden leer la Biblia por ellos mismos, but it is a gift from God to you. pero es un regalo de Dios hacia ti. God believes you can understand it. Dios cree que tú puedes entenderla. And so he gives that word of God to you. Entonces por eso Él da esa palabra de Dios hacia ti. Also, you can go directly into the presence of Jesus Christ. También puedes ir directamente a la presencia de Jesucristo. You can go right to Jesus and tell him your problems. Tú puedes ir directamente a Jesús y decirle tus problemas. You can go right to Jesus and tell him your needs. Tú puedes ir directamente a Jesús y decirle lo que tú necesitas. You can go right to Jesus and praise his name. Tú puedes ir directamente a Dios y adorar su nombre. You can go before him and bow down and worship him. Tú puedes ir directo a Él y arrodillarte y adorarlo. And you need no man Y tú no necesitas hombre to go for you. que vaya por ti. You need nobody between you and God. Tú no necesitas un mediador entre tú y Dios. Jesus died that we have direct access Jesús murió para que nosotros pudiéramos tener un acceso directo to the Father himself. para el Padre a sí mismo. When Jesus was crucified, Cuando Jesús fue crucificado, the curtain was torn in two. la cortina fue rota en dos. The separation was gone. La separación se fue. We can see Jesus ourselves. Ahora podemos ver a Jesús nosotros mismos. We can go to God ourselves. Nosotros podemos ir con Dios por nosotros mismos. So each Christian is a priest of their own. Así que cada cristiano es un sacerdote. You work among the deacons and the pastors of your church. Tú caminas y estás entre los diáconos y los pastores de tu iglesia. God says, I have ministry for you. Dios dice, tengo ministerio para ti. There's things for you to do for the kingdom of God. Hay cosas que tengo para que hagas por el reino de Dios. Now, you were not saved by God to sit in these pews. Ahora, tu salvación no fue dada solamente para que te sientes en estas sillas. I'm glad you're here. Me da gusto que estés aquí. It's much better than preaching to nobody. Es mucho mejor que predicarle a nadie. But we were not saved that we would just sit and listen. Pero nosotros no fuimos salvados solamente para sentarnos y escuchar. God didn't save us for that purpose. Dios no nos salvó solamente con ese propósito. He saved you to become his priests. Nos salvó para que pudiéramos venir. You could do something exciting for Jesus. Nos salvó para que pudiéramos ser sus sacerdotes, para que tú puedas hacer algo excitante para Jesús. And that is one of the wonderful things Christ has done for us. Y es una de las maravillosas cosas que Jesús ha hecho para nosotros. In Ephesians chapter 2 verse 10, En Efesios capítulo 2, versículo 10, it says to us, nos dice esto. we are his workmanship. Nosotros somos sus hombres de trabajo. We are created in Christ Jesus to do good works. Fuimos hechos a su manera para hacer sus trabajos. And God has ordained those works, Y Dios ha ordenado esas cosas, that we should walk in them. que podamos andar en esos caminos. God made us to do something great.
Dios nos hizo para poder hacer cosas grandes. You have to find out what that was. Tú tienes que encontrar para What- qué es lo que te fue what hecho. that is, present tense. Para qué es lo que ha sido hecho. You were saved to be a priest of God, so serve Him. Tú has sido salvado para ser un sacerdote de Dios, entonces sírvele. You have a great reason to exist, Tú tienes una gran razón para existir. a purpose for your life, Un propósito para tu vida. a destiny to fulfill. Un destino para poder completar. Now, we lost a wonderful saint this week. Ahora, wonderful what? Saint, something. Ahora nosotros perdimos a un maravilloso santo esta semana. Shirley Vial passed away. Shirley falleció. You can look at this woman's life, Tú puedes mirar a la vida de esta mujer. and you can see someone who lived a life of purpose. Ahora tú puedes ver a alguien que vivió una vida con propósito. If there was ever a busy woman, it was Shirley. Si había una mujer ocupada, era ella. She worked in this school for many, many years before I came. Ella estaba trabajando en esta escuela por muchos años antes de que yo llegara. For much, if not all of that time, she worked for free. Por mucho de ese tiempo, ella trabajaba gratis. For years, she worked out of the love of her heart for those children. Por años ella trabajó por el amor de su corazón hacia esos niños. And she worked in the Salvation Army. Y ella trabajó en el Salvation Army. She worked with the, Doug, help me, the youth, YMCA. Hmm? YMCA. Ella trabajó con el IMC. I think Doug's young, he would know. She worked in the YMCA. She worked with Bible studies and all kinds of women's groups. Ella trabajó con muchos estudios bíblicos y con muchos grupos de mujeres. I never looked at Shirley as someone who said, I wonder what I should do for God. Yo nunca vi a Shirley como una persona que dijera, ¿qué debería yo hacer por Dios? She found something to do and she did it. Ella encontró lo que hacer y ella lo hizo. Now, the Bible tells us that there are other things we know about baptism. Ahora la Biblia nos dice que hay otras cosas que sabemos sobre el bautismo. Let's look at Jesus, what he said. Ahora vayamos a Jesús a ver lo que dice. Whoever believes and is baptized will be saved, El creyere fuera bautizado será salvo, and whoever does not believe will be condemned. mas el que no creyere será condenado. So we see that Jesus says you need to be saved and you need to be baptized. Aquí vemos que Jesús dice, tú tienes que ser salvo y ser bautizado. It's bad news if you don't. Son malas noticias si tú no lo haces. He doesn't mention baptism the second time. Y él no menciona bautismo en segunda vez. And people like to look for the exceptions. Y Jesús y las personas tratan de encontrar unas excepciones. There's one famous exception, Hay una cosa que es excepción, and that's the thief on the cross. y esa es la crucifixión. He died next to Jesus on the cross, El ladrón que murió a un lado de Jesús en la cruz, and he couldn't get baptized. y él no pudo ser bautizado. So if you're in that situation, you have an excuse. Entonces, si tú estás en esa situación, tú puedes tener esa excusa. Well, I'd rather not go there. Pero sería mejor que no te pasara eso. The regular, normal activity for the Christian is to get baptized. La regular y normal actividad para un cristiano es ser bautizado. Let's look at some more scripture. Veamos un poco más de escrituras. In Acts, En Hechos. after Pentecost, Después del Pentecostés, they said this. Peter said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." This is an incredible promise from God. es una increíble promesa de parte de Dios. Repent of your sins. Arrepiéntete de tus pecados, Get baptized. bautízate, Show the world that you have identified with Jesus Christ. demuestra al mundo que te has identificado con Jesucristo, And He saves you. y Él te salvará. That's His promise. Esa es su promesa. There are some other things that we want to look at. Hay algunas otras cosas que nos gustaría ver. Because in Jesus, when He was baptized, He put on a garment. A garment. Close. Porque cuando Jesús fue bautizado, Él se puso una vestimenta. You put on this garment of Tú Christ. te pones esta vestimenta en Cristo. So when you stand on Judgment Day, Cuando tú te pares en el día del juicio, He's not looking at you. Dios no va a estar viéndote a ti. He's looking at the changed person, Él te está viendo a la persona que te está cubriendo. the image of the Son, La imagen de su Hijo. who died for you. Quien murió por ti. He's looking at this one covered with Jesus' garment. Él está viendo esta vestimenta que tú tienes cubierta con Jesús. He's looking at your covering, Él está viendo tu vestimenta, a tu cubierta. your righteousness before God's throne.
tu seguridad sobre el trono de Dios. This is what Romans says. Esto es lo que Romanos dice. All of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido en Cristo. And this also. Y también dice esto. All of us who were baptized into Christ Jesus were baptized unto his death. Shows us what happened. We're baptized unto his death. We're therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may have a new life. This is what happens. This is the significance of going under the water. Esto es lo que pasa, esto es el significado de ir bajo el agua. Some of you will remember Algunos de ustedes van a recordar the film I showed of Felix and I baptizing Urban and Big Bear. la filmación del video que les mostramos cuando bauticé a mi amigo Urban. It was a wonderful moment in, I think, both our lives. Fue un maravilloso momento, creo que para nuestras dos vidas. Every night, Felix and I spent time talking to Urban, who was a baby Christian. Cada noche nosotros pasábamos un tiempo hablando con Urban, que era un cristiano bebé. And we talked about baptism. Y hablábamos con él sobre el bautismo. I sort of jokingly said, well, we have a jacuzzi. Y más o menos bromeando, yo le dije, bueno, tenemos un jacuzzi. And he said, well, let's do it. Y entonces él dijo, vamos a hacerlo. So we waited till nobody was there. Entonces esperamos hasta que no hubiera nadie en el jacuzzi, It's against the rules. porque es contra las reglas. And we got in the jacuzzi and baptized him. Y entonces entramos en el jacuzzi y lo bautizamos. It was just really exciting. Y fue excitante. But we see this pattern that Jesus is talking about when we baptize in water. Pero vemos esto de lo que Jesús está hablando cuando nosotros bautizamos en agua. You go down under the water. Vamos debajo del agua, You're burying your sins. entierras tus pecados. You come up raised out of the water, Tú te levantas del agua, risen with Christ. resucitas con Cristo. A demonstration of what you have believed. Una demostración de lo que tú has vivido. It is not your belief. No es tus creyentes. It is your demonstration of a belief. Es tu demostración de tus creencias. You have already been saved before you get baptized. Tú ya habías sido salvado antes de ser bautizado. Baptism does not save you. El bautismo no te salva. It shows that you have received Jesus Christ. Demuestra que tú has recibido a Jesucristo. And it completes your experience with Christ Jesus and your salvation. Y completa tu experiencia de salvación con Jesucristo. And now we have risen and we live with Christ for eternity. Y ahora hemos resucitado y vivimos con Cristo por la eternidad. So it's not just a ritual. Entonces no es solamente un ritual, It's a sacred ceremony. es una ceremonia secreta. Peter told the people this. Pedro le decía a la gente esto. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. When we're baptized into Christ, Cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, God gives us His Spirit as a sign that He has accepted us. Dios nos da la señal de que Él nos ha aceptado. Now, when we become a Christian, we receive the Holy Spirit. Ahora, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, nosotros recibimos al Espíritu Santo. But please remember that the action of baptism was an immediate thing in those days. Pero ahora, por favor, date cuenta de que el bautismo era una acción inmediata en esos días. I know many churches have a 6-week course you have to take. Yo sé que muchas iglesias tienen 6 semanas de curso que tienes que tomar, Or you have to take a new converts class. o tienes que tomar una nueva clase de conversión. I understand why they do that. Yo entiendo por qué hacen eso. They want to be sure you're really a Christian. Ellos quieren estar seguros de que tú eres realmente un cristiano. But there's one problem. Pero hay un problema. It's not what the Bible says to do. No es lo que la Biblia dice que hagamos. The Bible says that on the day of Pentecost, La Biblia dice que en el día de Pentecostés, 3,000 people 3,000 personas felt compelled to go get baptized with Christ. se bautizaron para Cristo. There was a sense of urgency. Había un sentido de urgencia. They didn't want to delay. Ellos no querían un retraso. They didn't want to put it off. Ellos no querían que pasara tiempo. They wanted to run and get in that water Ellos querían correr y entrar en el agua and get it happening. y que pasara. Now, let me back up a little bit. The other famous story in Acts chapter 8 La otra famosa historia en Hechos, that we talked about not too long ago que hablamos sobre esa historia no hace mucho, was about Philip.
Fue sobre Felipe. And this is a perfect example. Y es un ejemplo perfecto. An angel came to Philip. Un ángel vino a Felipe On a certain road he was traveling, en una carretera que él estaba viajando, from Jerusalem to Gaza. de Jerusalén a Gaza. There he met an Ethiopian eunuch. Entonces él conoció a una etiopía. This man had gone to Jerusalem to worship. Este hombre había ido a Jerusalén para adorar. He was sitting in his chariot, Él estaba sentado en su carruaje and he was reading the book of Isaiah. y estaba leyendo el libro de Isaías. Philip asked this eunuch, "Do you understand what you're reading?" Felipe le preguntó a esta persona, ¿entiendes lo que estás leyendo? And the eunuch said, Entonces esta persona contestó, "How can I understand if somebody doesn't explain it to me?" ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Why we come to church. Es por eso por lo que nosotros venimos a la iglesia. And the passage he was reading Y los pasajes que él estaba leyendo was a prophecy fue la profecía about Jesus sobre Jesús and his crucifixion. y su crucifixión. And Philip explained everything about Jesus to the eunuch. Entonces Felipe le explicó todo a esta persona sobre Jesús. Now, it wasn't Philip who said the next thing. Ahora, y no fue Felipe quien dijo la cosa siguiente. It was the eunuch Fue esta persona quien lo dijo, who came to an understanding of Jesus Christ. quien vino al entendimiento de Jesucristo. And he said the same thing Urban said. Y él dijo la misma cosa que Urban dijo, mi amigo. He said, "Look, here is water. Dijo, mira, aquí hay agua, Why shouldn't I be baptized?" ¿por qué yo no me debía bautizar? And he stopped the chariot, Entonces él paró el carruaje and they went down into the water, y ellos se bajaron al agua and Philip baptized him. y Felipe lo bautizó. Why the sense of urgency? ¿Por qué el sentido de urgencia? Because it's not a ritual. Porque no es un ritual, It is a sacred ceremony. es una ceremonia sagrada. It is your acceptance of God's free gift of salvation. Es la aceptación de ti para Dios, la salvación de Dios. And it's something that needs to be done now, Es algo que tiene que ser dado, as soon as possible. tan pronto como pase. The Word of God says in Corinthians, La palabra de Dios dice en Corintios, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Let me finish with a little story. Déjame acabar con una pequeña historia. There is a story of a man who rushed to the city railroad, Había la historia de un hombre que corrió hacia la estación del tren the railroad station. And one morning, he got there out of breath. y una mañana él llegó ahí sin aliento. And he asked the ticket agent, Y él le preguntó a la gente de los boletos, "When does the 801 train leave?" ¿a qué horas el tren de las 8:01 sale? "At 8:01, said the agent. A las 8:01, dijo el agente. "Well," the man replied, Bueno, entonces el hombre contestó, "it's 7:59 by my watch, son las 7:59 en mi reloj, 7:57 by the town clock, 7:57 en el reloj de la ciudad and 8:04 by the station clock. y 8:04 en el reloj de la estación. Which one am I to go by?" ¿Con cuál es con el que yo debería hacerle caso? The agent said, "You can go by any clock you wish, El agente le dijo, tú puedes ir con cualquiera de esos relojes, but you cannot go by the 801 train. pero no puedes ir con el tren de las 8:01 It already left." porque ya se fue. When the time has come, the time has come. Cuando el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. So many people that I know, Mucha gente que conozco, that I love, que amo, that I care about, que me importan, just don't think that water baptism is all that important. solamente piensan que el bautismo en el agua no es tan importante. They just think they're going to be fine without it. Ellos piensan que van a estar bien sin bautizarse. I will say this. Les voy a decir esto. You certainly will not be pleasing God with that action. Ciertamente no vas a estar complaciendo a Dios con esa acción. He asks us to do it for a reason. Él nos los dice que lo hagamos por una razón. Sometimes we just have to realize that God said we need to do it, we need to do it. Alguna vez tenemos que darnos cuenta de que cuando Dios dice que hay que hacerlo, solo tenemos que hacerlo. God really respects obedience. Dios realmente respeta la obediencia. He says to obey is better than sacrifice. Él dice obedecer es mejor que el sacrificio. God likes it when we do what He tells us to do. A Dios le gusta cuando hacemos lo que Él nos dice. So I encourage everyone who's listening to this message today. Ahora, yo te digo que, o te doy el incentivo para que todo aquel que esté escuchando este sermón, If you have not been baptized, si no te has bautizado, then you need to come tell me tú tienes que venir y decirme that you want to be baptized. que quieres ser bautizado.
If it's one of you listening on the internet, Y si es uno de ustedes de los que están escuchando en internet, you need to find your pastor. tienes que encontrar a tu pastor, You need to go to a church. tienes que ir con tu iglesia And you need to tell them, I want to be baptized. y tienes que decirles, yo quiero ser bautizado. Don't put it off. No lo pongas, no lo dejes para después. We should not play games with God. No deberíamos jugar juegos con Dios. If God says He wants us to do something, let's do it. Si Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Let's be proud of the decision that we have made. Seamos orgullosos y estemos orgullosos de la decisión que hemos tomado. Because God said if we're ashamed of Him, He would be ashamed of us. Dios dice que si nosotros nos da vergüenza Él se avergonzará de nosotros. Let's be proud to give our testimony to the world. Estemos orgullosos de dar el testimonio al mundo I give my life to Jesus Christ. de que di mi vida a Dios, I follow in obedience to Him. que lo sigo en obediencia. This day I make my statement to the world. Este día hago mi confirmación hacia el mundo. I have buried my sins. He enterrado mis pecados, I am raised with Jesus Christ. he resucitado con Jesucristo And now I will live for Him forever. y ahora voy a vivir por Él por siempre. Let us pray. Oremos.